Yo creo que somos un país que pagamos muchos impuestos. Me parece que es un poco excesivo el IVA. Y las tarjetas, te viene el resumen y hay 80.000 impuestos. Los americanos hicimos las revoluciones de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX para sacarnos de encima los gobiernos autoritarios de ultramar que nos impedían comerciar libremente y nos cobraban altos tributos. Pero luego de la independencia, Juan Bautista Alberdi nos alertó para que no nos engañemos. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional. He ahí toda la diferencia. ¿Y a dónde llegamos desde entonces? Juan es un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, es camionero y una vez al mes recibe el sueldo de su empleador, don Justo José, quien también había sido camionero y con enorme esfuerzo logró comprar 3 camiones. Juan pactó un sueldo con su patrón de 5.000 pesos brutos mensuales, pero resulta que en el medio aparece el Estado y le saca una parte a Juan y otra a José. Así, José paga 82.397 pesos por año, pero Juan recibe 52.685 al año. Cada mes, el Estado y el sindicato se quedan con el 36% de lo que paga don Justo José. De esta manera, solo contando los impuestos y cargas directas sobre su salario, durante toda una vida de trabajo, a Juan le sacan 3.300.000 pesos, lo que equivale a 10 casas de 330.000 pesos. Pero el gobierno, basándose en la vieja idea de Colbert, quiere desplumar lentamente a Juan para que no se queje, cobrándole muchos pequeños impuestos. Cada vez que Juan deposita y extrae dinero del banco, el Estado le cobra el impuesto al cheque. Cuando Juan se sube a su auto, el Estado le cobra el impuesto a los combustibles. Cuando Juan firma un contrato, el Estado le cobra el impuesto a los sellos. Cuando él se sienta a fumar un cigarrillo, el Estado le cobra el 48% del precio total y cuando va al cine, el Estado le cobra el IVA más un 10% adicional para el Inca. Como todos los meses, Juan le da el resto del sueldo a su mujer, Ana, quien va al mercado a hacer las compras. El Estado vuelve a aparecer y ahora le cobra los impuestos al consumo. IVA más ingresos brutos, impuesto a las bebidas colas y a las bebidas alcohólicas. Al día siguiente, llega el cartero y le trae el impuesto a la patente del auto, el impuesto para financiar a los deportistas olímpicos, el impuesto inmobiliario y unos días más tarde viene el señor Barriga y le cobra el alquiler. Pero no termina allí la creatividad del Estado, ya que también creó los impuestos ocultos, aquellos impuestos que se les cobran a las empresas y son trasladados al consumidor final dentro del precio de cada producto, el impuesto inmobiliario, los ingresos brutos de toda la cadena de fabricación, entre otros. Para fin de mes, el Estado le cobró a Juan 96 impuestos diferentes y solo le permitió ahorrar con muchas privaciones 700 pesos. Pero la voracidad estatal no terminó y aún queda el peor impuesto, que, sin ser aprobado por el Congreso, le pega muy fuerte a los más pobres, la inflación, que es un 24% sobre los ahorros y sobre el dinero que se quede en cuenta corriente o en el colchón. De este modo, el Estado le sacó a Juan el 53% de su dinero. Por lo tanto, cada año, él trabaja 196 días para el Estado y solo 169 días para él y su familia. Despertate, Juan. ¿No estás cansado de que te obliguen a hacer trabajos forzosos? Si Juan ganara 10.000 pesos, entonces el Estado se quedaría con el 58%. Si fuera un ejecutivo, la cifra superaría el 60%. Y si tuviera un campito en Pehuajó, se hubiese convertido ya en un siervo de la gleba, que tributa el 84% de sus ingresos y se queda con apenas el 16%. La Argentina es un país pobre, pero esto no siempre fue así. Fue cierto aquello del granero del mundo. A principios del siglo XX éramos el doble de ricos que Italia y España. Por eso centenas de miles de inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires. Pero, desde la década de 1950, la Argentina empezó a crecer más lentamente que el resto del mundo. Para 1960, Italia ya había alcanzado nuestra riqueza, y en 1970 España también nos alcanzó. Desde esa época, italianos y españoles siguieron enriqueciéndose. Y hoy un italiano recibe en promedio 3 veces nuestro ingreso y un español más del doble. Entre 1970 y 2000, el mundo entero redujo 2/3 partes su pobreza total, mientras en la Argentina logramos multiplicarla por 10. Los principales defensores del modelo están blanqueando que la inflación es más alta que lo que dice el INDEC. Sin embargo,
Grupos tales como la Gran Macro o el Plan Fénix buscan instalar la idea de que la inflación es culpa del aumento del precio de las materias primas en el mundo. Y claro, nada mejor que decir verdades a medias para tratar de confundir a la gente. Es cierto que productos como la soja, el maíz y el trigo subieron mucho durante los últimos años, pero ¿qué tanto en comparación con los precios en Argentina? Si tomamos como ejemplo la soja, durante el periodo del 2000 al 2012, vemos que esta aumentó un 238%, un montón, pero menos de la mitad que el 491% de aumento de nuestro índice de precios en la misma época. Además, si consideramos los últimos 5 años, vemos que la soja se comportó de manera muy volátil. De hecho, en el año 2009 llegó a tener caídas del 38% anual. Pero para la misma época, e incluso para el INDEC, nuestro IPC no solo no caía, sino que subía un 6,3%. Entonces, ¿cómo pueden acusarse a los commodities de la inflación cuando la soja se desploma, pero nuestros precios siguen su firme avance? Y lo mismo pasa con otros productos. El trigo desde el 2007 hasta hoy cayó un 5%, el petróleo solo subió 3%, todos inferiores a nuestro índice de precios, que en la misma época, incluso para el INDEC, subía un 50%. Además, si la inflación responde a los precios internacionales, ¿cómo puede ser que los Estados Unidos tengan una inflación del 2,2% anual, Europa del 2,6%, Chile del 2,8%, Colombia del 3,1%, Brasil del 5,2% y solo nosotros superemos el 20% anual? ¿Hay otra explicación? Esta es la base monetaria, es decir, el dinero que crea el Banco Central y entrega al gobierno para que éste financie sus gastos. Si comparamos el aumento de la base monetaria con el índice de precios, vamos a ver que se mueven casi igual. Ahora la pregunta es, ¿por qué aumenta tanto la base monetaria? La razón es muy simple. En los últimos años el gobierno viene incrementando el gasto público al ritmo del 33% por año, y para eso tuvo que aumentar muchísimo los impuestos, y además terminó estatizando las AFJP. Sin embargo, todo esto no alcanzó, porque el gobierno necesitaba más y más dinero. Entonces, modificó la Carta Orgánica del Banco Central para entregarle a este papeluchos de deuda a cambio de dinero fresco para poder seguir gastando. La consecuencia en los precios fue inevitable. Una cantidad de dinero excesiva para unos bienes relativamente escasos hizo que la Argentina de hoy tenga uno de los índices de inflación más altos en el mundo. Así que no dejes que te engañen. La próxima vez que te digan que la inflación es culpa del aumento del precio de los alimentos en el mundo, vos ya sabés qué responder. La inflación no es culpa de la soja, es culpa del gobierno. Argentina exacerbó la doctrina de que la necesidad crea derechos, distorsionando el natural sentido individual solidario para transformarlo en un aparato burocrático más. Así se funda la doctrina de los necesitados, quienes tienen derecho a exigir una indemnización por parte de la sociedad y a elegir a quienes sacarle gran parte de su salario, rentas o incluso depósitos o ahorros acumulados, fomentando la cultura del menor esfuerzo. La pobreza funcional se nutre del gasto social, llevado adelante por gobiernos que vieron en el populismo la mejor herramienta para mantenerse en el poder, comprando voluntades y conciencias. ¿Por qué si los gobiernos aumentan y aumentan el gasto social, la pobreza se multiplicó por 10 y bajan la salud, la educación y la seguridad? Por dos motivos. Primero, porque usamos la plata para empeorar las cosas. 250.000 asesores, 1.200.000 empleados públicos, 1.700.000 planes descansar, 40.000 millones de pesos en subsidios a empresarios amigos, pensiones graciables, donaciones, préstamos sin devolución, compra de aerolíneas, tren bala, avión presidencial. Resultado, menos trabajo y más corrupción. El segundo motivo es que el Estado no genera dinero, sino que se lo saca a la gente a través de altísimos impuestos y décadas de alta inflación. Entonces, la fórmula es simple. Pobreza funcional genera mayor gasto social clientelista y así sigue aumentando la pobreza funcional. Ese gasto permanente se financia con nuestra plata. De cada 100 pesos que gastamos los ciudadanos, 62 pesos se los lleva el Estado en impuestos. ¿Para quién trabajamos? Desde 2003 a 2008 se recaudaron 900.000 millones de pesos y se despilfarraron. Hoy, nuestro gasto público es récord, 115.000 millones de dólares. La solución es simple: cortar la pobreza funcional, terminar con el populismo y el despilfarro demagógico, ser inteligentes. No se trata de el plan,
sino de planear para acabar con el negocio de la pobreza funcional y el despilfarro. Soñemos con un país donde los más capaces lleguen al gobierno, donde tengamos justicia con mayúsculas, un país más equitativo, abierto al mundo, con ciudadanos libres que busquen su felicidad sin esperar que las soluciones vengan del Estado. Cambiar no es solo posible, es inevitable. Foro Republicano. El cambio desde adentro.